Bien, nuestro tema va a ser la voluntad de Dios y vamos a centrarnos en un versículo que está en el Salmo 143, versículo 10, ¿no? Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Y en esta primera sesión, en esta primera lección, vamos a ver algunos asuntos sobre la voluntad de Dios. Y después vamos a centrarnos más específicamente en una respuesta a esta pregunta, ¿no? Esta pregunta es un tanto distinta de aquella primera pregunta que habíamos estudiado en el Retiro de Siervos el Otro, cuando hablábamos del encuentro de Pablo con Dios, que había preguntado: Señor, ¿qué quieres que haga? Como diciendo, bueno, Señor, ahí sería, ¿cuál es tu voluntad? ¿No? Y después uno de los hermanos le va a decir a él específicamente: Dios te ha elegido para que conozcas su voluntad, ¿no? Entonces él estaba diciendo: ¿cuál es tu voluntad para mí? Y después alguien le iba a ir diciendo. Ahora esta pregunta, la de David, porque es un salmo de David, parte de la idea de saber, ya por la revelación, ya por la palabra de Dios, ya conoce qué es la voluntad de Dios. Y es como un segundo paso, ¿no? Es como si Pablo estaba preguntando: ¿cuál es tu voluntad? Y acá David sabe la voluntad de Dios, pero enséñame a hacer. O sea, la pregunta es ¿cómo? ¿No? Ya sé la voluntad de Dios, pero ahora, ¿cómo lo hago? Enséñame a poder hacer aquello que vos querés que haga, ¿no? ¿Y qué es la voluntad? Bueno, simplemente es eso, ¿no? Es el deseo, es la voluntad, es la aspiración, el anhelo, el propósito ordenado de Dios o el deseo ordenado de Dios para la vida, para el mundo y para todas las cosas. Ahora, cuando empezamos esta reunión había una placa que decía: otro enséñame. Si alguien vino temprano, lo habrá leído, ¿no? Que decía: enséñanos ahora. Y esa es la pregunta que los discípulos le hicieron a Jesús, ¿no? ¿Por qué no le hicieron esta otra pregunta: enséñanos a hacer tu voluntad? ¿Y por qué le hicieron esta otra de enséñanos a orar a Jesús? ¿Qué les parece? Bueno, la oración de Jesús era un tanto secreta, ¿no? Él se iba al monte y pasaba toda la noche orando, y de repente a la mañana salían a predicar el evangelio y tenían una multitud de gente y tenía que sanar personas y cruzar un lago y subir una montaña, y ellos se fascinaban porque decía: estuvo despierto toda la noche orando, tiene todo este poder, este potencial, pasan tantas cosas, enséñanos a orar, ¿no? Pero no preguntaron sobre la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios era algo práctico en Jesucristo, ¿no? Isaías 53 dice: la voluntad de Dios será en su mano prosperada. O sea, era la voluntad de Dios explotando en él, dando frutos. El día a día, desde que se levantaba, su mirada, sus palabras, su andar, todo lo que él hacía era la voluntad de Dios. Así que ellos estaban ahí viendo, experimentando la voluntad de Dios. Y entonces no tenían que preguntarle, solamente tenían que verlo. Y le hicieron aquella otra pregunta, ¿no? Enséñanos a orar. Y cuando Él les enseña a orar, les dice el Padre Nuestro. Yo cuando era niño oraba el Padre Nuestro como que fuera algo mágico, ¿no? Porque me habían enseñado así, ¿no? Lo repetía tantas veces para que ocurrieran las cosas y no pasaban. Pero el tema de la voluntad de Dios hasta en el Padre Nuestro es algo central. Porque ¿cómo dice el Padre Nuestro? Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. ¿Qué significa eso? ¿Qué les parece? Está diciendo que se haga tu voluntad en la tierra como se hace. ¿Y quién hace la voluntad de Dios en el cielo? ¿Eh? Los ángeles. Gracias por venir, Griselda. Sin Griselda no tengo estudio yo. El pastor Miguel
a veces ora así, ¿no? Señor, que podamos hacer tu voluntad como los ángeles la hacen en el cielo. ¿No? ¿Escuchaste, Gustavo? Cuando él ora así. Y claro, eso es lo que significa. Y entonces una vez pensando en eso, dije, bueno, ¿cómo hacen los ángeles la voluntad en el cielo? Porque lo que quiero saber es cómo hacer tu voluntad, enséñame a hacer tu voluntad. Entonces dice, bueno, el Señor está diciendo cómo la hacen los ángeles en el cielo. Tenés que ir al cielo para, bueno, tenés que ver cómo los ángeles hacen la voluntad de Dios. Y entonces esa es la oración, enséñame a hacerla de la misma manera. Y me puse a estudiar y escribí un libro sobre todo eso. Y fui sorprendido sobre cómo ellos hacen la voluntad de Dios. Y si querés saberlo, tenés que comprar el libro una vez que salga. Vamos a ver un versículo que está en el Salmo 103. Dice, bendecid a Jehová vosotros sus ángeles, poderosos en fortalezas, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Bendecid a Jehová vosotros todos sus ejércitos ministros suyos, que hacéis su voluntad. Evidentemente los ángeles hacen la voluntad de Dios, ¿no? Y me gustó esa imagen porque hay ahí como una predisposición, está como en la posición de los que corren las carreras de los 100 metros, ¿no? Vos viste, los que corren las carreras de los 100 metros no salen parados. No sé si se puede ver, ahí están inclinados, ¿no? Y esa es la mejor posición, inclinados para después salir despegados, ¿no? Si fuera que parados harían mejor tiempo, saldrían parados, pero esa es la mejor posición, ¿no? Estar ahí listos, preparados. Y hay una cuestión en que los ángeles me enseñan para poder hacer la voluntad de Dios. Y yo les he juntado algunas palabras como para que pensemos. Pueden ser muchísimas más. Pero presteza. Los ángeles de Dios hacen la voluntad con presteza. Esta palabra aparece solamente una vez en Daniel capítulo 9, versículo 21, ¿no? Daniel había estado por un espacio de 3 semanas orando y Dios le manda al ángel Gabriel para que responda, le dé una respuesta a Daniel. Y entonces cuando está viniendo el ángel, Daniel dice, Daniel 9:21, vino el ángel Gabriel hacia mí volando con presteza. Y ahí usa esa palabra, ¿no? La palabra significa velocidad y significa habilidad, ¿no? Es decir, volaba bien y volaba rápido. Y entonces, esa parece una palabra que podría enseñarnos a cómo hacer la voluntad de Dios. Generalmente los hombres, cuando hacemos algo, no podemos combinar esas dos cosas: calidad, habilidad y rapidez. Por eso Napoleón dijo cuando estaba apurado, ¿cómo es que dijo, no? Vísteme despacio porque estoy apurado. Ya sabía que nosotros, si hacemos las cosas apuradas, sale todo mal. Ahora es interesante, los ángeles pueden llegar a hacer estas dos cosas, hacer la voluntad de Dios teniendo estas dos cualidades al mismo tiempo. Rápido y bien. Rápido y bien. Los que corren las carreras de los 100 metros están esperando una sola cosa. Antes era un disparo, ¿no? Ahora es una bocina. En la imagen anterior, si ustedes notan, la bocina está detrás de cada uno, ¿no? Hay una bocina detrás de cada uno. Está ahí. Para que no haya, porque antes decían, bueno, alguno escuchó el tiro antes porque estaba más cerca o qué sé yo, entonces hubo mucho problema. Ellos están ahí prestos a escuchar una sola cosa, el sonido de la bocina. Cuando sonó, tienen que salir. Y creo que eso es la presteza, es decir, cuando escuchamos la palabra de Dios, cuando escuchamos lo que tenemos que hacer, si queremos hacer la voluntad de Dios como los ángeles, deberíamos tener presteza, es decir, estar preparados para hacerla bien y hacerla rápido.
Hasta Judas le dijo el Señor, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Y el Señor, cuando lees los evangelios, sobre todo el de Marcos, ve que Él va haciendo la voluntad de Dios ahí con presteza, así enseguida, inmediatamente, y levantándose, y fue, y después hay todos conectivos de velocidad en el libro de Marcos. Él está haciendo la voluntad de Dios sin cansancio. Y entonces los discípulos veían que Él tenía presteza, no solo era rápido, sino que la hacía bien. La hacía bien, la hacía con calidad, porque se había preparado. Es decir, esto nos enseñan los ángeles, estar preparados para hacer la voluntad de Dios, para hacerla bien, pero estar en una ansiosa espera del sonido de su voz para que cuando Dios me hable, cuando Dios toque mi corazón, cuando Dios ilumine mi alma, poder hacerla. A veces oramos, Señor, muéstrame una persona a la que yo le hable el Evangelio. Y aparece la persona. Y uno dice, ¿será esa persona? ¿Será que se va a convertir? ¿Será que con este folleto justo es el...? Y entonces entras en tantas dudas que al final se fue la persona. ¿Qué te faltó ahí? Presteza. Apareció la oportunidad y por la que estabas esperando, Dios te la da y te faltó eso, ¿no? A veces nos pasa que estamos... a mí me ocurre que cuando hago mi camino a Recreo, doblo ahí para Gorriti y quiero llegar al semáforo, viste, de Blas Parera, que dé en verde y casi nunca llego. Y entonces cuando estoy muy cerca, ¡tac!, me cambia el semáforo y se pone en rojo. Qué bronca, ¿no? Hiciste todo para llegar. Pero bueno, estás ahí frente al semáforo y vienen otros más atrás. Y ahora la bronca se te transforma en alegría porque sos el primero. Y los otros están atrás. Pero son 70 segundos todavía que hay que esperar hasta que cambie. Entonces, ¿qué haces? Tomás el celular, te pones a hacer otra cosa, mirás por ahí el Hospital Nuevo, escuchar los palmeras que están tocando en el Hospital Nuevo, hasta que alguien, ¿qué pasa? El semáforo cambió, pero vos estás ahí, ¿qué pasa? Te tocan bocina. Es decir, no estuviste presto cuando te dijo verde, cuando te dijo ahora. A veces nos avivamos de lo que tenemos que hacer tarde, ¿no? Porque nos faltó esta cuestión de la presteza. Preferencia. Bueno, los ángeles prefieren hacer la voluntad de Dios a que otra cosa, ¿no? Y ahora uno dice, pero ¿qué otra cosa podría hacer un ángel que la voluntad de Dios? Bueno, ellos también tienen tareas. Y tienen una vida. No es tan cargada de locuras como la nuestra, pero tienen una vida. Es interesante ahí leer en el libro de Daniel, Daniel 10, versículo 20, cuando el ángel viene a darle una respuesta al profeta, le dice, mira, tuve este tiempo, desde que empezaste a orar yo salí, pero pasó todo este tiempo y no llegué porque tuve que pelear con el príncipe de Persia. Pero vine a darte el mensaje, vuelvo a pelear con el príncipe de Persia y después tengo una pelea con el príncipe de Grecia. Parecía un boxeador él. ¿Y qué será aquellas luchas de ángeles peleando, no? Es fantástico como las películas que ven los chicos ahora del espacio, ¿no? ¿Qué será aquellas peleas, no? Pero él dice, mira, tengo esta pelea, después tengo esta pelea, pero mi prioridad es venir a darte el mensaje que Dios quiere. Esta es la voluntad de Dios. Después voy a hacer lo otro. Y entonces si queremos hacer la voluntad de Dios como la hacen los ángeles, como la hace Jesús, debemos tener una preferencia, es decir, preferir primero hacer la voluntad de Dios. Jesús estaba en el pozo ahí en Juan capítulo 4 con la mujer samaritana y los muchachos venían y decían, ¿le habrán traído de comer? Y él dijo, yo tengo una comida que comer. El que haga la voluntad de mi Padre. Esta es mi comida. Preferencia. En el momento, a la hora de comer, él decidió seguir predicando la palabra de Dios. ¿Qué era la voluntad de su Padre en ese momento? Hablarle a esa mujer. ¿Ves? Ahí estaba.
Dios, dame a alguien que le hable. Llega una mujer al pozo y le habló. Pero es la hora de comer. Come y bueno, se va a ir la mujer. Él está haciendo lo que Dios quiere y tuvo una preferencia. Juan 6:38, he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. He descendido para hacer lo que Él quiere. Preferencia, he elegido esto. Lo otro es permanencia. Apocalipsis 4:8 habla de que los ángeles alaban al Señor de una manera constante, santo, 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 permanencia. Y cuando ves en la vida de Jesús, en Juan 8:29 dice, porque yo hago siempre lo que le agrada, permanencia. Así que en cada instante los discípulos tenían ahí, eso es la voluntad de Dios. Estemos cerca, miremos. Hoy mismo, si querés saber cómo es o cómo hacer, tenés que seguir la vida de Jesús y los evangelios y hacer lo que Él hacía. Esa es la voluntad de Dios. Salir a las calles, acercarnos al desvalido, tocar a alguien que es intocable, alentar a un hombre que lleva postrado tantos años, perdonar a una mujer imperdonable, comer con un hombre sucio. Tantas cosas hay ahí, es la voluntad de Dios. Él tiene también placer, los ángeles tienen placer de hacer la voluntad de Dios. Ellos se gozan cuando una persona se salva porque es la voluntad de Dios, hay fiesta en los cielos. Jesús habló de esto, de la fiesta de los ángeles, tienen un placer, pero ellos participan también en esto, ¿no? Son espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Es decir, los ángeles están trabajando desde el antes. Te han cuidado de que eras un bebé, de que eras un niño, para que algún día llegaras al momento, al espacio, al lugar donde alguien te hablara de Dios. Ellos estuvieron ahí. Por eso se gozan cuando alguien se salva. Estuvieron trabajando. Un ángel fue el que le habló a Felipe para que alcanzara al eunuco en el desierto. El ángel no le habló al eunuco, pero sí le habló a Felipe. Y llevó el predicador hasta el que tenía que ser salvo. Un ángel participó. Un ángel le habló a Cornelio, el pecador, para que buscara al predicador. ¿Ves? Es al revés. Y le dijo, andá, llamá a aquel que te predique. Ellos están participando y tienen un placer en hacerlo. La Biblia habla de que ellos están fascinados con lo que Cristo hizo. Por eso el Arca de la Alianza tenía ángeles, 2 ángeles mirando el sacrificio, tan fascinados con esto. Es como cuando tenés el placer por ver algo, una película, un partido de fútbol, lo que sea, estás ahí fascinado, nada te mueve. Pero ellos están fascinados con la salvación y con Cristo y sienten un gran placer. El Salmo 40, versículo 8, habla del placer de Jesús. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Tu ley está en medio de mi corazón. Hay un gozo, hay un disfrute. No es una obligación. La voluntad de Dios no es un dolor. Tengo que hacer la voluntad de Dios. Es un placer. Los ángeles la viven con un placer, Jesús lo vivió con un placer, y entonces Pablo le habla a los hermanos, miren, la voluntad de Dios es un placer. Tienen que cambiar la forma de pensar, renovar su mente, para entender que la voluntad de Dios es perfecta y agradable. Es un placer. Romanos 12, 2. La voluntad es un placer. Te quiero explicar algunas cosas sobre la voluntad de Dios. Cuestiones generales para poder centrarnos en lo que vamos a hablar después.
Bueno, primero hay que entender que hay una voluntad, por decirlo así, la voluntad grande, el círculo grande, es la voluntad soberana. La voluntad soberana. Dentro del círculo grande está otro círculo que es la voluntad revelada. Ahí vamos a ver lo que es la palabra de Dios. Lo que está revelado acá, cada cosa es la voluntad revelada. Dentro de la voluntad revelada hay una voluntad para el mundo, lo que Dios quiere para el mundo, y que el mundo no puede entender, aunque tenga la voluntad revelada. Solo hace falta ver los programas de Discovery para entender darte cuenta que la gente del mundo, aún con la Biblia, no puede entender lo que Dios quiere para ellos. Hace falta que el Espíritu Santo, que te pueda enseñar, y entonces solamente ¿quién puede entender la voluntad para el mundo? Los hijos de Dios, ¿no? Y hay una voluntad para los hijos de Dios bien específica, que es lo que Dios quiere para nosotros, de lo que estaba orando David. Enséñame a hacer tu voluntad, lo que ya conozco que tengo que hacer. Y dentro de esa voluntad, ¿me siguen ahí o estoy? Ale, ¿me entendés? Bueno. Dentro de la voluntad de los hijos hice otro circulito, después lo vamos a ver mejor, que hay una voluntad personalizada, es decir, ¿qué querés para mí? ¿Ves? Yo ya sé lo general, lo que es para todos, que tengo que hacerlo, pero también, ¿qué querés para mí en particular? ¿Me seguís? Bueno, Bueno, dentro de la voluntad soberana, a veces estamos en el círculo grande y la revelada en el mismo pasaje de Deuteronomio 29:29. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. Ahí, en ese espectro grande del círculo grande, hay cosas que son reveladas y cosas que son secretas. Y entonces las cosas secretas, dice ahí, pertenecen a nuestro Dios, más las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Ahí te está diciendo qué es la voluntad revelada, la palabra. Así que hay cuestiones que no son reveladas porque no tenemos que vivirla hoy, porque no son para este tiempo, y hay cosas que Dios ha decidido que sean secretas solamente para Él. Y ahí tenés, por ejemplo, en Marcos 13:32, dice, los discípulos le preguntaron sobre el día y la hora, por ejemplo, de la venida del Señor. Y ahí tenés una cuestión revelada y una cuestión secreta. Que el Señor va a venir por segunda vez, la segunda venida habla hasta el Antiguo Testamento de eso. Pero del día y de la hora, ¿qué dijo el Señor? Nadie sabe, ni los ángeles. El Padre ha guardado en su sola potestad, Él solo va a decir cuando sabe. Y entonces tenés algo que sabés que va a ocurrir, pero no sabés cuándo va a ocurrir. Y en Hechos otra vez los discípulos le preguntan, ¿cuándo será? No les toca a ustedes saber cuándo va a ocurrir esto. Pero yo tengo otras cosas de la palabra que están reveladas y entonces tengo las 70 semanas de Daniel y empiezo a estudiarlas todas y llego a la conclusión de que el Señor va a llegar tal día. Pero el día y la hora, somos duros, ¿no? La iglesia adventista nació con esto, ¿no? De pronosticar 3 veces cuándo iba a venir el Señor. No vino, no. Fallaron en todas las fechas. Russell, los testigos de Jehová, también pronosticaron una y otra vez cuándo iba a venir el Señor. Porque ahí iban haciendo cálculos, ¿no? Y entonces el último cuando falló, que no vino el Señor, y el lunes viene el Señor, el lunes no pasó nada, dijo, vino pero espiritualmente. Y entonces desde ahí comenzó él solo lo vio, ¿no? Y desde ahí entonces, ¿qué tiene que pasar? Vino el Señor, ¿qué viene después? El milenio, ¿no es cierto? Las dispensaciones. La iglesia, la tribulación, el milenio. Entonces, ellos están en el milenio. Por ejemplo, un testigo de Jehová está en el milenio, por eso insiste tanto en los 144.000, ¿no? Porque creen que están en el milenio
porque hicieron un pronóstico de que el Señor ya vino. Entonces la iglesia se llama como la iglesia del reino. Porque están en el reino milenial. Ahora, está diciendo, ¿por qué quieres saber algo que Dios tiene en su sola potestad? Es un secreto. Pero si alguien estuviera, por ejemplo, en la gran tribulación, dice, bueno, la gran tribulación, ¿cuánto tiempo son? 7 años. Entonces yo estoy en la gran tribulación porque no creí, porque no hacía caso, porque no iba a las reuniones, pero nunca tomaba decisión. Y entré en la gran tribulación, entonces calculo, ahora se hace, desde que vino el anticristo, cuento 7 años, es muy fácil. El Señor viene acá. Pero el detalle de esa fecha tampoco es exacta, porque también la palabra dice, si no acortara aquellos días, ninguno sería salvo. Y no está hablando de la salvación espiritual, sino está diciendo, no quedaría nadie con vida. Y entonces si uno hiciera el cálculo exacto, tampoco sería exacto, sino que sería acortado. Porque el Señor quiere que haya personas vivas que pasen sin la muerte, que pasen al reino milenial. Entonces va a acortar. ¿Y cuántos días? Por lo menos uno no. Días. Y pueden ser 2, como pueden ser 200, como pueden ser 300. Es decir, nadie va a saber. Es su secreto. Lo mismo hizo con la deportación a Babilonia. La gente calculaba 70 años, pero fueron más los años en realidad. ¿Por qué? Porque el Señor quería que más gente vuelva a Israel. Y en este caso van a ser menos, porque el Señor quiere... Dice, ¿por qué lo acortó si dijo que eran 7 años? ¿Por qué lo acortó? Porque Él también lo dijo que lo iba a cortar. Porque si no acortara aquellos días, ninguno sería salvo. ¿Ves? Ese es un secreto en su sola potestad. Cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido al corazón del hombre. Son las que Dios ha preparado para los que le aman. No, ni siquiera lo has imaginado. Ese pasaje está en relación al misterio de la iglesia, de lo que Dios reveló en la iglesia, pero todavía es más amplio, cosas. Imagínate, hay cosas que Dios te va a regalar. Hay cosas con las que Dios te va a sorprender que ni te imaginás. Y que tienen que animarte a andar, el secreto de Dios, ¿no? Imagínate una mamá que va con un nene en la calle y ya tiene 3 años, podría caminar, pero lo llevas alzado, ¿viste? ¿Te pasó alguna vez? No quiere caminar. Y está sin el coche, sin nada, porque camina, pero no quiere. Entonces lo baja y le dice, mira, caminate estas últimas 3 cuadras y tenés un premio. ¿Y qué va a hacer el chico? Entonces se baja, ¿no? Porque quiere el premio. ¿Y qué es, mamá? ¿Es un camioncito de bomberos? ¿Es una pelota? Ah, ya vas a ver. Y lo va llevando así, va preguntando, lo va llevando hasta que descubre en la mesa un paquete que ni yo sé qué es lo que había. Es que Dios nos ha prometido cosas con las que Él quiere sorprender, no es parte de su secreto. Pero hay cosas que sí nos reveló de su secreto, ¿no? Bueno, acá Daniel es otra extensión de lo mismo, ¿no? De lo que estoy diciendo. Fíjate, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada y Él hace según su voluntad. En el ejército del cielo y fíjate, y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Ahora parece una contradicción porque estábamos orando de que los discípulos oraban para hacer la voluntad en la tierra, ¿no es cierto? Me siguen como se hace en el cielo. Pero acá dice Daniel, Él hace igual. El círculo grande encierra aún las decisiones nuestras. Y en definitiva, en el fin de todo, en el último destino, como decía Daniel, se hará lo que Dios quiere. Y eso es lo que está diciendo Nabucodonosor cuando reconoció la voluntad de Dios. Te quiero hablar de un secreto que hay en el cielo. ¿Ves? Dios te va a dar un regalo. Por ejemplo, cuando le habla a la iglesia de Pérgamo, le dice, y al que venciere le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe.
De esas sorpresas hay muchas para los vencedores. ¿Qué tiene que hacer? Vencer. Nada más que vencer. La tentación, el pecado, la carne, Satanás. Y cuando llegas al Rey de todas las cosas, te da una piedrecita blanca. Es como un regalo de matrimonio, ¿no? Y en la piedrecita dice, hay un nombre escrito que ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Parecería que no hay nada en la piedra. Yo me imagino, viste, algo virtual como ahora. Vos lo mirás y aparece de repente el nombre. No es el nombre que siempre te hubiera gustado tener, no es el nombre que te pusieron tus padres. Es un nombre que Dios te ha puesto por cómo sos. Los judíos o los hebreos tenían esa... Dios mismo, cuando pone nombres en la Biblia, lo pone con razón de carácter. Y entonces está hablando de... Pone un nombre a una persona y le está hablando de su futuro, de su ser. Y Dios ha pensado en un nombre para vos, que no te imaginas, pero es exactamente lo que sos. Y cuando llegues al cielo vas a ver en aquella piedrecita que se ilumina y nadie más lo sabe. Es un secreto, es algo... Esto se hacía en los matrimonios, ¿no? El regalo de la piedrecita. Entonces, ahí él se decía el nombre íntimo. Porque a tu esposa, a tu esposo, vos en la intimidad no lo llamás como lo llaman los otros, ¿no? Griselda no me dice a mí, señor Jaime, ¿no? ¿Te entendés? Pero hay un nombre especial y ese es el nombre de la intimidad y con la que Dios va a tratar con vos en la eternidad. ¿Y cuál es? Es un secreto. Bueno, también dentro del círculo grande, ahí está la voluntad revelada, que es lo que vimos de la palabra de Dios. Y en el medio, entre los dos círculos, hay un sí y un no, porque eso es el deseo de Dios, lo que Dios quiere. Depende del libre albedrío, ¿sí? De un sí, que alguien diga sí o que diga no, a la voluntad de Dios. Ahora, la voluntad de Dios o los propósitos de Dios son ordenados. Si vos decís sí, tenés una vida ordenada adelante. Si vos decís no, también tenés una vida que está planeada. Porque nada queda al azar. Lo que nos queda a nosotros es solamente una decisión. Porque el camino de justo es para arriba, pero el de impío es para abajo. Es decir, está todo trazado. ¿Qué nos queda? La decisión. Y decisión de todos los días. Decisiones de cada hora. Decisiones de cada instante. Decisiones. Es lo único que hacemos, decisiones. Lo demás lo tiene Dios, está encerrado en su voluntad. Pero aún con un sí y con un no, ves que todo eso igual está en el círculo grande, es decir, se terminará haciendo lo que Dios quiere. Por eso existe un capítulo, un libro como Génesis y un capítulo, un libro como el del Apocalipsis, donde todo termina como Dios quiere. Donde se va a terminar la injusticia, donde se va a terminar el dolor, donde el libro de Apocalipsis es el libro de los finales, donde termina el llanto, donde termina la enfermedad, donde termina el diablo, donde termina la maldad, donde termina el pecado, ¿ves? Donde termina todo lo que era malo. ¿Por qué? Porque Dios lo está planeando. Porque Dios lo reveló, porque Dios lo escribió y aún sabiéndolo no podemos cambiarlo, será como Él quiere. Él está trabajando con nuestro sí, con nuestro no, lo tiene en cuenta para hacer su propio plan. La voluntad de Dios para el mundo, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Qué bueno que vino Daniel antes, así no tengo que explicar todo esto. Pero es lo que Dios quiere, es su deseo. Él desearía que todos se salven. Él pagó por precio el pecado de todos. Y está en su deseo eso, que todos vengan al conocimiento de la verdad. Pero hay un sí y un no, alguno le dirá que no. Y para los hijos, toda la revelación de la palabra, pero también hay una voluntad personalizada, lo que Dios quiere para mí. En Juan 21, el Señor se encuentra con los discípulos y
se pone a hablar con Pedro, ¿te acordás? ¿Me amas? ¿Me amas? Y es como que lo va llevando aparte y le va hablando, apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. Y dice la Biblia en Juan capítulo 21, 22 que Pedro vio a Juan ahí y le dijo, ¿y este? O sea, ¿y para este qué hay? Y Jesús le respondió, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Es decir, tenía un plan para Juan. Después Juan en su carta tiene que aclarar. Jesús dijo, si quiero que se quede hasta que yo venga, no dijo que iba a vivir para siempre. Escribió Juan, menos mal. Me voy a morir. Lo que él estaba enseñando es que Jesús tenía un propósito para Pedro y otro para Juan. Esa es la voluntad personalizada. Dios, ¿qué quieres para mí? Ya sé la general, pero ¿qué para mí? Y entonces cuando se trata de esta voluntad individual, que uno está en la búsqueda de esta voluntad individual, tiene que ver algunas cuestiones que te lo puedo resumir en esas palabras, ¿no? ¿Cómo conocer la voluntad personalizada? Bueno, tengo que orar. Tengo que pasar tiempo ahí como estaban los atletas, ¿no? Arrodillados, orando. Cuando yo era estudiante en Palabra de Vida, hablar de la voluntad de Dios era hablar de una novia o de un novio. Era lo único que se entendía como voluntad de Dios. No había otra cosa. Si vos decías, ya tengo la voluntad de Dios, es que tenía pareja. Y quizás en esas cuestiones es lo que uno quisiera saber, ¿no? ¿Con quién me voy a casar? ¿Qué carrera voy a seguir? Todas esas cuestiones. Y los instantes, ¿no? De cada día. Uno tiene que estar preguntando y orando. En Hechos capítulo 1 tenían un gran problema porque habían que suceder a Judas. Él había dejado su lugar y había 2 candidatos que habían estado con ellos, dice, desde el bautismo de Juan. Matías y José ahí estaban ahí, nosotros no sabíamos de ello, pero tenían un presentismo perfecto. Nunca lo habíamos notado en los evangelios, pero ellos estaban ahí. Y entonces decía, Señor, muestra cuál de estos 2 has elegido. Lo maravilloso de la oración es tú que conoces el corazón de cada uno de ellos, no la capacidad, no el corazón. Quizás uno que está orando por esa voluntad de Dios, la del instituto, ¿entendés? La pareja tiene que, Señor, ¿cuál es el corazón? Mostrame. Y entonces hay una oración ahí. También tenés que tener en la personalizada entender la palabra de Dios. El Salmo 119, 133 dice, ordena mis pasos con tu palabra. Tu palabra me ordene. Y siguiendo con el mismo ejemplo, vos en la Biblia entendés ya de por sí, la Biblia te parte ese mundo de la pareja en 2. Ya te dice, bueno, no con incrédulos, sino con creyentes. Yo ya tenés un más reducido. Y buscas en la iglesia, bueno, pero alguien espiritual, alguien que esté sirviendo. Entonces se va reduciendo cada vez más y te quedas soltero. A lo último no encontrás, ¿no es cierto, Leticia? Se va reduciendo, o sea, no es que, porque entonces encontrás con chicos, pero yo lo conocí en la iglesia, fíjate lo que era. Nos pasó cuando éramos jóvenes y tenía yo un grupo de jóvenes. Estaba a cargo de un grupo de jóvenes que una chica se metió con un muchacho que hacía poco que estaba viniendo y empezaron a salir y demás, ella confiada de que él ya tenía tiempo en la iglesia, era espiritual, y la fue llevando por más caminos, la secuestró y quería que trabaje para él. Y entonces vino, ¿cómo? Era de la iglesia, ¿no? Pero no era del Señor. Venía solamente. Tengan cuidado, chicas. Consejos. Tenés que buscar el consejo de personas espirituales. El consejo de personas sabias. Vos estás buscando la voluntad personalizada. Orás,
tenés referencia en la palabra, buscás el consejo, como dicen Proverbios, en la multitud de consejeros hay seguridad. Proverbios 11, 14. Tenés que entender también las circunstancias. A veces las circunstancias pueden que después de todo lo que tenías adelante, las circunstancias te cambien un panorama y puedas entender que la voluntad de Dios es otra, ¿no? Tenías que viajar a tal lugar y se cancelaron los vuelos y hubo una protesta y qué sé yo, decís, bueno, la voluntad de Dios. Tenés que entender que son las circunstancias que te forzaron o forzaron todo para que no llegues a tal lugar o no vayas y cambien los planes. Tengo muchísimas experiencias de eso, ¿no? De cosas así, de retrasos. Después descubrís que hubo un accidente, ¿no? Si explota el volcán, no vayas a Centroamérica. Pero si ya predicaste y explotó el volcán, andate. Si llueve, bueno, hay un compañero de trabajo que trabajaba en la construcción y entró ahora en el frigorífico. Un día de muchísima lluvia no fue a trabajar. ¿Qué te parece, Víctor? Estaba acostumbrado, ¿cierto? Y claro, el jefe de personal al otro día lo llamó y le dice, ¿por qué no viniste? Porque llovía. Tenemos un montón de losas, todo cerrado. Y entonces, pues yo trabajaba de albañil y cuando llovía, entonces ya cuando escuché que llovía y la chapa hacía ruido, yo dije, hoy no se trabaja. Tienes que aprender a leer las circunstancias. Mira, en la lluvia, la Biblia habla de la lluvia. Cuando Salomón oró en el templo y consagró el templo para Dios, dijo, si los cielos se cerraren y no llovieren, porque hubo pecado en el pueblo, entonces tu pueblo vendrá, se arrepentirá, orará y tú harás llover. Fíjate que la lluvia era un indicio, la sequía era un indicio, la falta de lluvia, de que había pecado. Uno tenía que leer la circunstancia. ¿Por qué no llueve? ¿Por qué estamos tan mal? ¿Por qué este país tan grandioso, extraordinario país? Que podrían entrar varios países de Europa, de las potencias de Europa entrarían cómodamente aquí. ¿Por qué es tan pobre? Hay un cartel enorme en este país, pecado, pecado, pecado. Y nos esforzamos por seguir pecando, por seguir mal. Las personas que tendrían que estar presos son alzadas como candidatos otra vez para... Ese es pecado. Y si no llueve, estamos en la sequía, tenemos que entender, ves las circunstancias. Hubo otro caso de lluvia, por ejemplo, cuando Esdras convocó al pueblo, Esdras capítulo 10, dice la Biblia que el pueblo había pecado porque se habían unido con los judíos con mujeres extranjeras y habían adoptado sus ídolos y sus hijos ya ni siquiera hablaban el hebreo y adoraban imágenes. Y entonces Esdras los convocó a todos. Dice, vamos a arreglar esta situación ahora. Tenía que separar las familias, era un desastre. Y todos ahí, y se largó una tormenta, dice la Biblia, que llovía. Y entonces alguien dijo, esto no puede ser así, una cosa tan dolorosa, tan pública, tan tremenda. Llueve mucho. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Suspendamos esto y hagámoslo bien, que uno a uno vengan y arreglen sus cuentas. Porque si no iba a ser un desastre, imagínate. Cuestiones públicas así. Pero son detalles, ¿ves? Vos tenés que leer las circunstancias a veces. Y la otra voz es la voz del Espíritu Santo, el Espíritu Santo hablando a tu espíritu sobre qué es la voluntad de Dios. Y a veces con todo lo otro el Espíritu Santo puede cambiarlo. Puede cambiarlo. Hechos capítulo 21. (21:10). Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien, viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo
y atándose los pies y las manos dijo, esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto le rogamos nosotros, los de aquel lugar, que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, sino más aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y como no pudimos persuadirle, desistimos diciendo, hágase la voluntad del Señor. Ahora es interesante porque el Espíritu le estaba diciendo, le estaba anticipando lo que le esperaba, no para que no fuera, sino para que supiera. Hermano, te esperan sufrimientos. Mira, no quiero mentirte, Dios no va a mentirte. Mira, entras, conoces al Señor, entras en la iglesia, no vas a sufrir más. Vas a tener un trabajo para siempre, te va a ir todo bien, no vas a tener pelea con tus vecinos en el matrimonio. No, hay sufrimiento, te dice el Señor. Te lo tenés a Él. Y entonces ahí estaba revelando lo que el Espíritu Santo tenía y aún los hermanos confundidos le dicen, Pablo, no vayas porque te van a matar. Pero el Espíritu le estaba revelando las cosas a donde tenía que ir. Y finalmente dicen ellos, hágase la voluntad del Señor. A veces nosotros queremos proteger a los hermanos, ¿viste? Y salvarlos de servir al Señor, porque nos parece que se van al sur, se van a morir de hambre, le va a agarrar una enfermedad, les va a pasar algo, y ellos tienen en su corazón lo que el Espíritu les ha hablado, ¡anda! Y otro se va al desierto, y otro se va a las salinas, y otro a las montañas de Bolivia, y aquellas dos chicas vos querés decirles, no vayan, van a sufrir, alguien les puede hacer daño, están solas, la voluntad de Dios, el Espíritu le habló. ¿Qué podemos hacer? Si no las empujamos, nos oponemos a lo que Dios quiere. Es el Espíritu hablando. Y entonces ahí descubrís la voluntad personalizada. Todas estas cosas no pueden escapar de la voluntad soberana de Dios. Porque al final todos esos caminos de tantas personas y millones de personas harán lo que Dios quiere. Nadie puede salir de ese círculo. Son como los rieles de Laguna Paiva, ¿no? La ciudad del riel, desde los años 80 se llamó así. Porque los rieles del ferrocarril Belgrano, no importa de dónde salieron, terminaban en Laguna Paiva, porque eran los talleres. Y en un año se repararon mil máquinas, perdón. Y entonces vos vas por ahí caminando y ves que entra un riel en un taller, en una especialidad y pasa otro. Todos los rieles confluyen ahí, es decir, todas las cosas, no importa lo que yo haga, lo que quiera, lo que desee, mis caprichos, mis mentiras, mi pecado, terminarán haciendo lo que Dios quiere. O sea, Dios va a concluir en su soberana voluntad el final de todas las cosas. Esto de encarrilar es una palabra que usó José cuando se encontró con sus hermanos. José tenía 10 hermanos, tuvo 11 después, pero en un momento tenía 10. Los 10 lo odiaban, dice la Biblia, lo envidiaban. Hay una película que vi donde se explica se hace una escena de todo lo que cada uno pensaba sobre José. Y cuando lo encontraron solo en el campo, los 10 empezaron a planear cómo matarlo o hacerle daño. Uno dice, bueno, vamos a tirarle piedras, y otro con un palo. Y si lo tiramos en un pozo con agua y se muere ahogado, querían torturar. Y si lo atamos en un árbol y se lo comen las fieras. Y Judá dijo, ¿y si lo vendemos y hacemos plata? ¿Y qué hicieron los judíos? Ahí cuando dijo plata, ¿qué hicieron los judíos? Lo último. Pero también podemos tirarlo en un pozo, dice, con agua. Y cuando lo tiran en el pozo, la cisterna estaba seca, gracias a Dios, ¿no? Hay un milagro. ¿Por qué ellos iban ahí con el ganado? Porque justamente sabían dónde estaban los pozos de agua, pero fíjate Dios, estaba seca. Y otro le tiró piedra, igual, cada uno hizo pero lo que más le gustó a ellos cuando él dijo plata.
Y entonces lo venden y después con el tiempo, él es príncipe en Egipto y los hermanos le van a pedir, a rogar que le venda comida. Y entonces José, en el capítulo 50 de Génesis, versículo 20, dice, ustedes pensaron mal contra mí, mas Dios, y ahí usa la palabra que se puede usar para encarrilar, lo encaminó a bien. Es decir, hubo 10 ideas distintas de lo que ustedes querían hacer con mi vida. Dios las tomó, hizo un solo camino, para ver el bien que ahora ven, que yo pueda sustentarlo a todos ustedes. La voluntad de Dios, porque todas las cosas ayudan a bien. ¿Ves? A los que aman a Dios. Está hablando de miles de caminos. Pero en definitiva se hará lo que Él quiere, su voluntad soberana. A la que tuvo que arrodillarse Nabucodonosor, el que pensaba que era el rey del mundo. Él dijo, Él es soberano, somos como nada. Porque Él hará todo lo que quiere. He hecho mal en conformar mi voluntad a Dios, decía Job. No, claro que no. Porque cuando está alineado tu deseo con el de Él, es el mejor instante en donde sos más real que nunca. En línea con el mismo Dios, en sintonía con Él. Ya me pasé muchísimo. Bueno, ahora vamos ahí. Los muchachos van a hablar de la voluntad revelada, de algo que la Biblia dice específicamente y que nosotros vamos a tener que tomar, aprender y practicar, ¿no? Esto va a ser en las clases que vienen. Amado Dios, te damos gracias por este tiempo. Te damos gracias porque en tu pensamiento hemos estado desde la eternidad hasta la eternidad. Enséñanos a vivir y a practicar tu voluntad como los ángeles y estar atentos y estar preparados y ser rápidos para poder agradarte como tu Hijo te agradó en la tierra. En el nombre de Jesús, amén.